El vampirismo es un tema tradicionalmente vinculado con la denominada literatura de terror. Sin embargo, tal y como ocurre con otros tantos temas abordados por la literatura universal, sus orígenes se remontan a épocas muy remotas. Hoy haremos un breve recorrido para comprender los orígenes y la relación que existe entre el vampirismo y la presunta existencia de vampiros abordados desde la literatura universal. Cada una de las culturas y civilizaciones de la historia reflejan de algún modo la creencia de seres o personajes extraños. Pueblos como los sumerios, los acadios, los egipcios, griegos, romanos y hasta chinos tienen el destello de muchas creencias acerca de unas criaturas o seres demoníacos y monstruosos que se alimentan de la sangre de seres humanos. Estas creencias forman parte de esas leyendas características de muchos de estos pueblos. Probablemente la Edad Media se cierra con la presencia de un personaje que curiosamente no corresponde a la literatura, aunque ésta lo haya tomado como punto de referencia para uno de los personajes emblemáticos de la novela gótica. Nos estamos refiriendo aquí al príncipe Vladislaus Dracula, que gobernó el reino de Valaquia como Vlad III, nacido probablemente en el año 1428 y cuya muerte también bajo presunción o posibilidad, los historiadores la fechan en 1477, fue reconocido como Vlad Tepes o Vlad el Empalador. Este personaje fue en realidad un líder aristócrata y político muy violento, muy sanguinario, muy cruel. Su apelativo del Empalador se lo ganó con sobra de terribles merecimientos, pues se cree, según las cartas de la época, que a sus enemigos políticos, a los pueblos que lograba vencer en los campos de batalla, los mandaba a empalar y que supuestamente disfrutaba de estos actos de violencia masivas. Lo cierto es que este personaje en realidad oficialmente nunca fue considerado un vampiro, pero la violencia, ese entre comillas gusto por la sangre, probablemente fue lo que inspiró a un escritor tan famoso del siglo XIX a utilizar primero la presencia del castillo, su sede de gobierno y residencia, y sus hábitos un poco extraños y ese gusto abominable por la sangre como el referente para configurar, como veremos en lo posterior, al vampiro más popular de la narrativa del mundo moderno y posmoderno. Los relatos sobre el príncipe Vlad o sobre Drácula en realidad corresponden, como ya lo decíamos, a las relaciones hechas a ese líder político. Y es curioso que en la Edad Moderna es cuando el tema del vampirismo en realidad toma cierto auge. Sí, en la Edad Moderna, precisamente en el inicio del llamado siglo de las luces, cuando la humanidad se preparaba para un cambio o un giro cualitativo en torno a pasar de la creencia de la época del medioevo al conocimiento demostrable y comprobado de la Edad Moderna. Y todo comienza cuando el famoso botánico y académico francés Joseph Piton de Tournefort, personaje nacido en el año 1656 y fallecido en 1708, recibe la misión del rey de Francia de ir a recorrer las costas griegas sobre el mar Egeo. Pues ocurre que en este viaje, que, insisto, era un viaje científico, Tournefort logra dar con
los relatos de una serie de habitantes de pueblos que contemplaban la presencia de algo llamado los brucolacos o brucolacas en griego. Y es así que cuando él llega a la isla de Mykonos, en Grecia, los habitantes de esta región, a él y a un artista y a otro académico botánico que le acompañaba en esta misión científica, le llevan el relato de un personaje que había sido resucitado, que había sido devuelto de la muerte y regresado a la vida, y que causaba el terror de la comunidad porque supuestamente se alimentaba de la sangre de niños y mujeres. Piton de Tournefort trató de convencerles de que eso científicamente no era posible. Sin embargo, en sus relatos nos cuenta cómo debió asistir con mucha incertidumbre y mucho fastidio aparentemente a ciertos rituales para acabar con este brucolaco, Nosferatus o vampiros. A él no le quedó más remedio que vencer su escepticismo natural como botánico, como académico, como científico, e incluir ese hecho en el informe que fue publicado póstumamente bajo el título de Relación de un viajero de Levante. Probablemente es de los primeros documentos que recoge un relato acerca de los brucolacos o vampiros, y no precisamente un documento literario, en realidad un informe de un viaje científico. Es otro francés, pero esta vez el monje benedictino Fray Antoine Agustín Calmet, personaje nacido en 1672 y muerto en 1757, y siendo una autoridad en materia de teología y filosofía, publica un tratado sobre los vampiros, en los que recoge las creencias con las que Piton de Tournefort había tropezado en su viaje a Grecia y a otros pueblos de las costas del mar Egeo. Y esto alimentado con las creencias provenientes de Europa Oriental. En este tratado, pues, Agustín de Calmet habla de los revinientes, aquellos seres que son capaces de regresar de la muerte. Claro, Antoine Agustín de Calmet no tuvo la posibilidad de ir a presenciar ritual alguno, pero sí pudo escuchar y reproducir muchos testimonios de las regiones de Hungría, Austria y Moldavia, que probablemente de la mayoría de pueblos cercanos o transversales a los montes Cárpatos, para quienes la existencia de los vampiros simplemente ya no merecía objeción o discusión alguna. El tema del vampirismo comienza a tomar mayor fuerza y es, curiosamente, un compañero de la misma orden benedictina, el español Fray Benito Jerónimo Feijoo, personaje nacido en el año 1676 y muerto en 1764, que destacó no solo por sus aportes a la teología, a la filosofía, sino también a la crítica literaria, quien en un enorme texto extenso, configurado a partir de aproximadamente 164 cartas eruditas y curiosas, en cuyo tomo 4 aparece un comentario que él hace interpretando, o mejor dicho, reinterpretando las afirmaciones hechas por su hermano de congregación, Augusto de Calmet. Afirma Fray Benito Jerónimo Feijoo que las afirmaciones de los europeos del este acerca de los revinientes, de los brucolacas, de seres que son capaces de escapar de la muerte y regresar a la vida, simplemente no podrían tener acogida dentro de las creencias del mundo cristiano. En las cartas eruditas y curiosas, Fray Benito Jerónimo Feijoo establece una serie de argumentaciones para
disuadir al pensamiento no solo español, sino europeo, acerca de la creencia en estas criaturas abominables y temidas. Fray Benito Jerónimo Feijó llega al punto de indicar que las creencias en los brucolacas, revinientes o vampiros, no importa cuál sea la denominación que le demos, solo podría sustentarse en el excesivo consumo de vino por parte de los pueblos de Europa del Este. Es curiosamente una de las figuras más representativas de la Edad Moderna, de la Ilustración, el famoso filósofo, ensayista y polemista François-Marie Arouet, conocido para el mundo intelectual como Voltaire, el francés, quien en su obra Diccionario Filosófico, publicado en 1764, trata de desvirtuar el tema de los vampiros de la siguiente manera. Afirmaba Voltaire que, en ciudades como Londres y París, decía, no hemos podido ver los revinientes, los brucolacas o los vampiros, pero lo que sí hemos podido ver son seres que se alimentan del esfuerzo de otros. Referíase de esta manera Voltaire a los usureros y prestamistas que pululaban en las ciudades de París y de Londres. Y con mucho humor, con mucha sátira, con mucha ironía, traslada el significado de la palabra vampiro en el sentido de alimentarse de la sangre de otro ser a la connotación hecha a estos personajes del comercio. Hasta ahora el tema del vampirismo no había todavía transitado la esfera de la polémica, los límites de los ensayos y tratados hacia la literatura. Es recién con el poeta romántico Gottfried August Bulwer, este representante del romanticismo alemán, nacido en 1747 y muerto en 1794, quizás de los primeros escritores en Europa que en su poema Lenor o Leonora, publicado en 1773, toma como personaje central a un vampiro. Este momento es crucial, es el momento quizás en que para la literatura de este periodo de la historia, como es el romanticismo, aparece el tema del vampiro en un texto literario. Otra de las figuras emblemáticas del romanticismo alemán y universal fue Johann Wolfgang von Goethe, nacido en 1749 y muerto en 1832, famoso por una serie de obras como Fausto o Las desventuras del joven Werther. Publica en el año 1797 un extenso poema titulado La novia de Corinto. En este extenso poema también incluye la presencia del ritual vampírico y de un personaje relacionado directamente con los revinientes. Según algunos críticos literarios de su época y posteriores, Goethe tomó la idea para esta obra de un antiguo relato griego, pero lo cierto es que tanto Bulwer como Goethe comienzan a generar el espacio para que el vampirismo y el vampiro ocupen un lugar de ponderación dentro de la literatura universal. Ahora en este viaje imaginario debemos ir hasta Gran Bretaña y encontrarnos con que el escritor Samuel Taylor Coleridge, nacido en 1772 y muerto en 1834, en su también extenso poema lírico Christabel, publicado entre 1797 y 1800, incluye al vampirismo como un tema referencial, con una particularidad. El vampiro tiene aquí forma femenina, sí,
contrario a lo que la tradición que hasta ese momento se manejaba con la figura de un castillo y de un vampiro de género masculino, Taylor incluye ahora un personaje protagónico o antagónico que es vampiro y mujer. Llegamos ahora al siglo XIX y hay un momento que resulta cumbre no solo para el vampirismo y la literatura, sino para la literatura en general, que es el espacio de tiempo del 16 al 19 de junio de 1816, cuando en Ginebra, por una invitación que hace el poeta inglés Lord Byron a varios amigos, entre ellos John William Polidori, inglés, secretario y médico personal de Lord Byron, el poeta británico Percy Shelley, su esposa Mary Goodwin Shelley, sí, la autora de la famosa novela que inicia el género gótico, Frankenstein o el moderno Prometeo, más la cuñada de Mary Goodwin, Claire Claymont, se reúnen en la ciudad de Ginebra y ante las dificultades climáticas que la región debía enfrentar, pasan una especie de confinamiento juntos. Y el grupo decide cumplir el desafío de Byron, dedicarse a escribir cada uno un relato de terror. Bueno, las anécdotas literarias confirman que este fue el nacimiento de esa gran novela a la que me he referido, Frankenstein o el moderno Prometeo. Lord Byron decide plantear un relato con el tema del vampiro. Según los historiadores, este relato que quedó inconcluso, Lord Byron nunca quiso terminarlo. Lo retoma Polidori y el resultado de aquello fue un cuento titulado El vampiro, publicado bajo ese título en el año 1816. Pues El vampiro de Polidori, texto que según muchos críticos a lo mejor tiene una trama cuyo nudo no genera tanto espanto o tensión. Sin embargo, tiene el mérito de haber configurado la figura del vampiro aristocrático y de comportamiento y personalidad abrumadora, que es la misma característica de vampiro que toma el arte cinematográfico, cuando en el siglo XX comienzan a surgir las primeras películas basadas en estos revinientes no vivos o brucolacas. En la misma Gran Bretaña debemos referirnos también a otro escritor importante, Joseph Sheridan Le Fanu, nacido en 1814 y muerto en 1873. En un extenso relato titulado Carmilla, publicado en 1872, retoma las ideas anteriores a él sobre el personaje vampírico, esta vez con género femenino. Carmilla es asimismo el relato en el que se combina o empieza esa fusión entre la exaltación de los sentimientos y conflictos humanos vinculados con el horror de las prácticas vampíricas. En este recorrido por Europa hemos ido de Alemania a la Gran Bretaña, y aunque Voltaire había anticipado no solo su escepticismo, sino su rechazo ante la potencial existencia de los vampiros o revinientes, es Francia la cuna de estos tres grandes escritores, que siendo dos de ellos representantes del romanticismo, y en el caso de Guy de Maupassant, probablemente el que sentó las bases para el posterior realismo social, escritores estos que también tuvieron su aporte, su contribución, e incluyeron vampiros en sus publicaciones. Me refiero a Théophile Gautier, nacido en 1811 y muerto en 1872, con la publicación de un extenso relato, La muerte enamorada, en 1836.
Alejandro Dumas Palde, nacido en 1802 y 1870, que dentro de su vasta obra incluyó también un relato titulado La Dama Pálida o El vampiro de los Cárpatos, y publicado en 1849. El Guy de Maupassant, nacido en 1850 y muerto en 1893, publicó también una novela breve titulada La Orla en 1876. Llegamos ahora al punto clave en la literatura universal. Regresamos a Gran Bretaña y estamos ante la presencia de Abraham Stoker, o Bram Stoker, como aparece en muchas publicaciones. Este escritor, nacido en 1847 y fallecido en 1912, da a la luz lo que es la novela emblemática sobre vampirismo, Drácula, publicada en 1897. En este relato, en esta novela epistolar, Stoker recoge gran parte de la tradición de sus escritores antecesores, de aquellos que le precedieron en la utilización de ciertos recursos, como el castillo, como la figura de que el vampiro sea un conde, y un conde de aspecto terrorífico, y publica una novela que ha tenido diversas adaptaciones y readaptaciones y por ende igual número de interpretaciones, no solamente para la narrativa postmoderna, sino también para el cine. El tema del vampirismo no podía pasar desapercibido para la producción literaria latinoamericana. Y es así que durante el siglo XIX, cuando los países latinoamericanos, o la mayoría de países latinoamericanos, inauguraban sus vidas republicanas, también aparecen relatos, novelas, cuentos que abordan la presencia del vampiro como un personaje terrorífico. Así tenemos el cuento La viuda de Corinto, publicada en 1837 por Fermín Toro, de Venezuela. El ecuatoriano Juan Montalvo Fiallos publica en París un cuento titulado Gaspar Blondín en el año 1858. El venezolano Luis López Méndez, El beso del espectro, en 1891. El célebre poeta nicaragüense Rubén Darío publica el relato Thanatopia en el año 1893. Los inicios del siglo XX tampoco están deslindados de este personaje terrorífico. Leopoldo Lugones, el argentino, publica El hombre muerto en el año 1907. El peruano Clemente Palma publica el relato Las vampiras en 1913. El uruguayo Horacio Quiroga publica en 1927 El vampiro. Y ya en el mundo contemporáneo, el famoso Julio Cortázar no podía evadir tampoco la tentación de escribir un cuento sobre vampiros. Y nos encontramos con que en 1977 publica un extraño cuento sobre el tema del vampirismo titulado Reunión con un círculo rojo. De las obras de autores consagrados durante los siglos XX y XXI, quizás una de las mayores referencias está encarnada por Carlos Fuentes, el mexicano, que publica el relato Black en el año 2010. En la actualidad, circula mucha producción cinematográfica y muchos bestsellers que giran en torno a vampiros y relaciones de vampiros. Quizás podríamos destacar las crónicas vampíricas, publicadas entre 1976 y 2018, que recoge más de una docena de novelas vinculadas entre sí a manera de saga, a cargo de la estadounidense Anna Rich. Y algo que a lo mejor les va a causar agrado a los amantes del cine contemporáneo o de este tipo de películas,
estaría representado por la saga Crepúsculo, publicadas entre 2005 y 2008 por la también norteamericana Stephanie Meyer. El vampirismo es un tema propio de la literatura, pero sobre todo propio de la sociedad de todos los tiempos.